Padre Tapia, muchísimas gracias por este momentito que podemos charlar, encontrarnos un rato, que es un año importante, ¿no? De mucha producción, bueno, de algunos nombramientos, pero interesante tu año. Gracias, Carlos, por esta entrevista, por poder dialogar. Siempre es un gusto poder hablar de manera abierta con vos. ¿Buen año? Sí, gracias a Dios la Virgen. Bueno, cada año trae una carga, no sé si decir solamente laboral, sino una carga existencial, ¿no? Nosotros en la iglesia tenemos un concepto lineal de la historia, entonces no significa un año más que uno solo va envejeciendo y que camina hacia un final incierto. Es siempre un camino a un encuentro con Cristo, entonces cada año debería significar un año de crecimiento y madurez, como desafío, no siempre uno lo logra, ¿no? ¿Y cuántos años ya? ¿30 y...? De cura tengo 30 años, he cumplido ayer 30 años de cura y de edad 54. 30 años de cura, mira, y ayer, mira qué casualidad, estamos, ¿significa algo? ¿Te imaginabas este derrotero, este caminar y esto llegar a estos 30 años? Cuando me ordené de 24 años, hoy me doy cuenta, era jovencito. Yo cuando miro hoy los chicos, los alumnos de 24 años, yo los encuentro chicos y me pienso que en esa edad ya tenía una responsabilidad grande, que en realidad uno pasa 7 años en el seminario formándose todo un sistema en torno a uno y uno sale y se da con la realidad. Y la realidad de un cura es una realidad muy variada. Uno pasa, por ejemplo, de una misa de 15, de un bautismo, a un velatorio, o va al hospital a ver a un enfermo, un accidentado. Entonces vive constantemente con la realidad y la realidad se le impone a uno. Y me miro hoy, ¿no es cierto?, a los 30 años, y en realidad disfruto más el presente en cuanto que uno a los ideales los va viviendo en la realidad y bueno, pero sobre todo lo vivo desde la misericordia de Dios, porque ya no soy un idealista como cuando tenía 24 años, pero sí mantengo ideales, sueños, que son los que creo que la fe y la religión le dan a uno, ¿no? Y todavía hay esta motivación por la vocación, ¿cómo está? ¿Prende esto de estudiar para ser curita? ¿Está en la sociedad instalado? Es un contexto distinto, ¿no?, a los años 80, lógicamente, pero sí, yo siempre pienso que siempre va a haber, en cuanto que Dios siempre llama y la necesidad de la sociedad, la necesidad religiosa, la necesidad de un líder, la necesidad de un líder espiritual, de un pastor, está. Claro que a los jóvenes se les hace más difícil, pero hoy nosotros en Catamarca tenemos entre 10 y 12 chicos que están estudiando y muy buenos chicos, ¿no? Muy buenos chicos. ¿Influyó algo un papa argentino? Hoy es muy importante, muy importante. Quizás yo creo que los que menos dimensionamos eso somos los argentinos, por nuestra realidad, por nuestra idiosincrasia, diría Marcos Aguini, por ese atroz encanto de ser argentinos. Pero cuando uno, por ejemplo, participa en congresos, a nivel latinoamericano, el impacto que tiene el Santo Padre en los otros países, la admiración que sienten, cómo consumen, porque en realidad consumen sus mensajes, sus encíclicas, uno se da cuenta que es muy importante para el mundo. Quizá en la Argentina, porque tenemos esa costumbre de desprestigiarnos, esa costumbre de hacer partido, de politizar, no valoramos suficientemente lo que el Papa significa en este momento de la historia y el modo como él está llevando el papado con valentía y con un espíritu muy abierto dentro de la Iglesia y hacia afuera de la Iglesia. El Papa ha recuperado esa imagen que supo tener y que le dio al papado Juan Pablo II. Yo estuve el año pasado en Roma con ocasión de la beatificación, de la canonización del padre Brochero, y una noche salimos a cenar con un curita nuestro que estaba estudiando y bueno, nos vamos, era un domingo, me acuerdo, 12 de la noche, y vamos a buscar un taxi, había un taxi allá a 12 de la noche, es tarde. Y le digo al taxista, muchísimas gracias
por tener este servicio un domingo a la noche. El taxista me dice, gracias a ustedes y al Papa que ustedes nos dieron. Nosotros, dice, había bajado mucho acá la afluencia de gente. Con el Papa de ustedes, con nuestro Papa argentino, nosotros hemos recuperado el trabajo, la esperanza, las ganas. Nos dio mucha alegría, pero digo, eso es lo que el Papa causa en el mundo y causa en Latinoamérica. Ojalá que los argentinos supiésemos mirar más allá de lo que a veces miramos demasiado corto y darnos cuenta de ese regalo de Dios que es el Papa. En esta tu vocación, yo te conozco de ámbito de jugar al fútbol, te conozco de otros ámbitos más vinculados a la educación. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿La volverías a repetir? Sí, gracias a Dios, yo siempre le agradezco a Dios. Dios se sirve de todo, ¿no? Y a mí me encanta el fútbol. Me encanta el fútbol y me encanta el folclore. Debe ser que he heredado esos genes de mi padre, que era deportista, él era ciclista, ¿no? Y el folclore que uno ha escuchado en la casa. Entonces, esos ambientes, podríamos decir, populares, a mí personalmente me han enseñado muchísimo. Los amigos que yo tengo gracias al fútbol y gracias al folclore, a mí como persona me ayudan mucho porque como que normalizan la vida. En otros ambientes, bueno, uno es el sacerdote, uno cumple un rol, la gente le pone una distancia, tal como estaba planteado también en la iglesia, entonces le ponen a uno distancia. En cambio, el ambiente del fútbol y el ambiente de ir a donde la gente se divierte, donde la gente vive su vida, a mí me ayuda porque me hace ver la normalidad de la vida y no me hace perder sin barrera y no me hace perder el rol, la función, la tarea que Dios me ha dado, ¿no? Era, si no mal recuerdo, un marcador duro de pegar. ¿Te adjudicaban eso con alguna referencia a tu vocación? Un profesor nuestro de pastoral decía que cuando ustedes sean cura, dice, te alabarán tus vicios y criticarán tus virtudes. Entonces, en un cura se potencia, ¿no? Si uno toma un vino en una peña, dice, ¿cómo chupa el cura, no? Si juega al fútbol y tiene que hacer una jugada dura, ¿qué el cura? No, en realidad no soy un marcador duro porque físicamente no me da, soy operado de la columna, entonces no digo que me cuide en el jugar, porque en realidad juego con pasión, pero la fama me hace bien porque no puede haber un 2 que sea frágil. ¿Te lo imaginas? Esquiavi, débil. Padre, y en esto has trabajado y mucho con el tema de la educación, que ha sido un poco un rol que has asumido. Los caminos de Dios y de la vida, yo en realidad estuve muchos años en el seminario de jovencito, trabajando con jóvenes, y bueno, después tuve también la posibilidad, gracias a Dios, de estudiar una especialización en Biblia en el extranjero, o sea que por el estudio, a mí me gusta estudiar, digamos, y eso me ha ligado a las problemáticas de la educación y de la vida. Y en realidad estaba más dedicado a las clases, estaba dedicado a la universidad y me trajeron con un rol ahí en el centro educativo donde estoy y ahora me pidieron esto de la vicaría. Es como una tarea que ha ido marcando mi ministerio y bueno, lo asumo así y lo vivo, digo, en la libertad de los hijos de Dios y en un contexto de iglesia, porque bueno, gracias a Dios tengo un obispo con el que puedo trabajar bien y con los hermanos sacerdotes también. Y es un rubro delicado el de la educación, ¿no? Y con la mirada particular desde tu rol en la iglesia, ¿qué análisis haces? ¿Qué se puede hacer? ¿Hay que mejorar? ¿Estamos bien? Yo tengo un concepto simple de la educación, no diría simplista, ¿no? Pero he escuchado mucho, fui a congresos y me gusta escuchar a los pedagogos, a los que, digamos, piensan la educación. Pero creo que es simple en el sentido que la educación comienza en la casa. Comienza en la casa, cuando en la casa nos dan afecto, nos marcan límites y nos enseñan el valor de la autoridad. Y nos enseñan las cuestiones básicas de la vida, del respeto, del pedir permiso, del pedir perdón, las cuestiones higiénicas. Entonces yo creo, y el diálogo entre papá y mamá y quien marca la autoridad y las tareas que se nos asignan, eso nos va educando.
La escuela prolonga eso. ¿Cuál es el problema? El problema crucial es que la familia se ha desintegrado o se ha formado de otro modo, se pierden esos roles, entonces el niño y el adolescente se encuentran a veces a la deriva. Ese sistema se repite en la sociedad. Entonces yo tengo, por ejemplo, un directivo que no se habla con el vice, o el preceptor da otras órdenes. Entonces toda esta suma de órdenes y de anarquía que existe en la misma escuela, que existe en el sistema educativo, hacen que se agrave. Entonces la familia prolonga su crisis en el sistema y el sistema no sabe cómo complementarse con la familia. Eso es lo que lo hace complejo, bueno, en una realidad que es compleja. Pienso que hay que recuperar determinados valores, siendo consciente que la familia es una realidad distinta, pero que es posible educar y que los chicos son maleables, en el sentido de que con afecto, con contención, con exigencia, esa es la otra cuestión, nadie quiere ser el malo de la película, entonces con exigencia acompañar ese proceso del niño, del adolescente y del joven, y después en el concepto de la formación permanente, sobre todo los adultos somos los que más tenemos que reeducarnos y formarnos. Ahí me surgen varias consultas con lo que estás diciendo. Por un lado, la motivación. También es como que hubiera una carencia de motivación para los chicos. Vos que estás en contacto con estudiantes, ¿cómo lo ves a eso? Lo que no se ha perdido es el rol del educador. Y el educador es un líder motivante. Todos tenemos la experiencia que las materias nos terminaban gustando, más allá de nuestras inclinaciones personales, por la impronta que le daba el profesor, ¿no? Yo creo que sigue siendo así, yo lo veo a diario, trabajo. Cuando hay un profesor joven que se apasiona, que ama. Voy a poner un ejemplo, una profesora joven que hemos tomado nosotros en la institución, 22 años, profesora de historia, promedio más de 9, jovencita. Uno puede decir, bueno, los chicos, ¿qué van a hacer con ella? Y ella, ¿qué va a hacer con los chicos? Sin embargo, al poco tiempo, su conocimiento, su pasión, y los lleva a los chicos al archivo, los lleva a la biblioteca, les hace proyectos, los entusiasma a los chicos. Hay un desgaste en la cuestión disciplinar, pero hay chicos que me lo han dicho a mí, padre, gracias por la profesora. O sea, sigue siendo importante que los que hacemos eso estemos enamorados de lo que hacemos y eso de algún modo se transmite y que el sistema ayude a que cada vez sea más y que de manera coordinada transmitamos, no voy a decir impongamos, sino transmitamos, porque ese es un problema que el sistema sigue atomizado y no podemos sumar voluntades, inteligencia, entonces terminamos haciendo cada uno poquito lo que podemos. Hablábamos en la previa, padre, de la pluralidad, y lo mencionaste varias veces, y como que también tenés incorporado ese concepto. ¿Será por el recorrido de este camino? Sí, en la experiencia existencial, bueno, me ha tocado vivir 3 años y medio entre judíos, musulmanes y cristianos. Y allí los cristianos éramos la minoría. Aprender a vivir en minoría, aquí en Occidente siempre somos mayoría, aprender a vivir con otro calendario, tratar de entender otros cultos y otros modos de vida, enseña mucho. Y después, bueno, el estudio. La Biblia, que es lo que yo me he dedicado, es un lenguaje plural. La Biblia ya en sí misma es políglota, 2 lenguas originales, 3, el griego, el arameo y el hebreo. Quiere decir mentalidades distintas, 2 mundos que se encuentran, el oriente, la cultura semítica, con Occidente, con el occidente de la filosofía griega, con el occidente del derecho romano, y después en el interior de la iglesia, distintas facciones. Una facción, por ejemplo, la de Santiago, más apegado a la ley judía, más rigorista, más exigente. Una cultura abierta como la que propone Pablo, diríamos un punto medio como lo de Pedro. Siempre la iglesia ha sido plural. Nosotros la intentamos hacer monocorde, ¿no? Pero la iglesia es plural, la humanidad es plural. Dios nos ha hecho en la diversidad. Yo creo en eso, en la unidad,
pero a partir de la diversidad. No creo en la uniformidad, aunque sí entiendo que hay ciertas cosas que hay que tomar posturas uniformes, pero siempre la unidad hay que buscarla en la riqueza de la diversidad. Esta postura uniforme vinculada a los valores principalmente. Exactamente. Yo personalmente me pregunto, bueno, ¿qué es lo esencial del cristianismo? A mí me fascina lo que Jesús ha inventado, ¿no? Jesús ha hecho una religión en base a dos principios, la libertad y el amor. No digo que en la iglesia lo hayamos vivido siempre así, lamentablemente no, pero el planteo de Jesús a partir de la elección libre de seguirlo a Él y de formar una comunidad con aquellos que lo siguen también libremente. Y la base de esa comunidad no se centra en la fuerza, en los intereses, sino en el amor a Dios y amor al prójimo. Esos dos principios fundantes es lo que le ha permitido al cristianismo sobrevivir a los imperios. Los imperios tienen sistemas muy poderosos de imposición y de avance. Ahora uno dice, ¿cómo nos hemos sostenido en 2000 años a pesar de grandes imperios? Ese es el secreto. Cuando nos olvidamos de eso, también perdemos nosotros. Padre, la excusa para juntarnos a charlar un poco era este libro que han presentado hace poquito nada más, unos días, y contanos un poco de qué se trata. Bueno, este libro hicimos nosotros este año. Nosotros ya estamos en un camino diocesano de preparación a los 400 años del hallazgo de la imagen. En realidad ya han acontecido los 400 años, porque históricamente dice, por ejemplo, el Magíster Gersani, que hay noticias de que ya en 1595 ya había quizás una capilla en Choya y seguramente ya estaba la imagen, ¿no? Que después se pierde allí y termina en las serranías de Choya. Pero nos hemos fijado el 1620 como el momento del hallazgo. Entonces queremos celebrar los 400 años. En ese evento tan importante nos estamos preparando con un trienio. Este año era dedicado a la formación, el próximo va a ser muy interesante, la piedad popular, y luego el 19 a la espiritualidad. Entonces, con ocasión de este año se hizo un congreso diocesano en mayo, y no queríamos que se pierda esa experiencia, que en realidad fue riquísima, más de 2.200 congresistas de toda la provincia, docentes, agentes de pastoral, y fruto de ese congreso, con una editorial, la editorial PPC, que es una editorial española que tiene también asiento en Buenos Aires, con la cual yo trabajé en otro libro y que trabaja muy bien y que también hace como este apostolado del libro. Entonces le hemos pedido el servicio de la publicación y nos han elaborado este libro que usted puede apreciar que está muy bien editado y tiene como contenido tiene las 4 conferencias, después tiene los trabajos en grupo, tiene una encuesta que nosotros hicimos previamente, el procesamiento de esa encuesta, cuál es la situación religiosa formativa de los cristianos en Catamarca. Tiene la carta del obispo para este año de formación, el decreto, un artículo sobre una experiencia. Nosotros tenemos una escuela no formal de formación de laicos, tiene un pequeño artículo allí de explica cuál es el contenido, los objetivos y las materias de la escuela, y finalmente una asamblea del decanato oeste. ¿Y este producto, este libro, se lo consigue dónde? Bueno, a usted se lo voy a regalar. Que el programa... Si viene autografiado, si no... Este libro se puede conseguir en el Obispado o en el Centro Educativo Cultural Diocesano, ex seminario, San Martín 954, en el Obispado por la mañana y en el seminario por la tarde, y en la santería que funciona en la sala de promesa de la catedral. Pregúnteme usted el precio, porque... ¿Pregunta el precio? ¿Cuánto es? Apenas 150 pesos. 150 pesos. Tiene varias cosas importantes, pero yo pienso que el artículo del doctor Marcelo González, que es un doctor en teología y un experto en Latinoamérica, sobre Catamarca y el pensamiento situado y este modo de pensar más allá de los lugares monopólicos,
este planteo que él hace y después la lectura que nos hace de Catamarca y desde Catamarca al mundo, generalmente nos piensan, ¿verdad? Entonces es un artículo muy interesante para los que tienen estas ganas de hacer algo nuevo. Y el artículo, por ejemplo, histórico del Magíster Gersani sobre la historia de la Virgen del Valle, una síntesis preciosa, documentada, que no hay actualmente en librería, así que ya hizo, más allá de todo lo otro, justifica el libro. Bueno, padre, y la última, y para volver, lo charlábamos también a esta realidad y en esto que usted se va nutriendo permanentemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación habló del tema Salta, que había una presentación para sacar la educación religiosa de la currícula docente. En Catamarca, ¿cuál es la realidad? Usted me dijo que esto ya se había quitado hace un tiempo. En Catamarca, en Salta, en Tucumán, entre otros, no conozco otras realidades, existe por la Constitución el reconocimiento de la religión católica como religión oficial, y existe también la ley de educación religiosa. En Catamarca se ha derogado por decreto, creo que en el año 2000, por decreto del gobernador Oscar Castillo. Hubo un problema allí también como el que hubo en Salta y se sacó, porque antes se enseñaba la religión en las escuelas públicas. Las escuelas privadas, confesionales, obviamente enseñamos, ¿no? Y seguimos enseñando. Pero en Salta se mantenía esta cuestión. Hubo un problema de padres que apelaron porque se sentían violentados en su fe en la clase de religión. Esto llegó a la Corte Suprema de Justicia y la Corte se ha expedido en favor de estos padres y se ha quitado la enseñanza religiosa en las horas de clase. Se podrá enseñar fuera de las horas de clase. Y había también allí como un instructivo que se daba a los padres que quería que se enseñen. Eso también lo consideran inconstitucional. Bueno, y se vuelve, digamos, como a foja cero. Esto es la ley y la realidad de Salta. Yo personalmente, ¿qué pienso? Pienso sobre todo en Catamarca. Yo pienso que se debe instaurar, ¿no? En Catamarca, si somos una religión, una provincia mayoritariamente cristiana católica, una prueba de esta fe, usted lo tuvo el 8, vinieron más de 130.000 peregrinos, o sea, somos un centro de fe. Bueno, nuestra gente cree, a nivel oficial y público, todos los organismos piden la visita a la Virgen del Valle. Entonces, si somos coherentes con lo que creemos y manifestamos públicamente, porque en el sustrato de esta ley hay un concepto, podríamos decir, de la modernidad, que decía que la religión es cuestión privada, y no es así. La religión también tiene una manifestación pública, y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos hay un reconocimiento de que uno puede expresar la fe. Ahora, yo creo que deberíamos enseñar, pero también hago la autocrítica, no como un encuentro de catequesis, sino como una clase de religión más abierta, más orientada a los valores, y a valores como la fraternidad, el cuidado del planeta, pero sobre todo la fraternidad, la cultura de la paz, el respeto a la vida, y en eso comulgamos las grandes religiones. Y con esa libertad, porque la Iglesia sostiene la libertad, que en la hora esa de religión, quienes tengan gente preparada, supongamos evangélicos, supongamos hermanos judíos, supongamos hermanos musulmanes, puedan enseñar también. O sea, pero el tema es no perder dentro del horario escolar, no perder la posibilidad de estudiar la religión y el fenómeno de la fe. Si estudiamos matemáticas, si estudiamos informática, si estudiamos tecnología, que hace a la vida y que a veces a la vida útil, hay otros valores que los debemos estudiar. Lógicamente, como tocan cuestiones íntimas, familiares, ancestrales, con el mayor respeto, y preparar bien a la gente que va a enseñar de ese modo. No pueden ser fanáticos, debe ser gente
preparada, que no imponga, que proponga, pero no puede estar ausente de un sistema en la cultura nuestra occidental, norteña, no puede estar ausente, ¿no? Yo creo que juzgar desde Buenos Aires, en otro contexto, más allá que sea la Corte, que merece el respeto, Suprema de Justicia, ya hemos perdido otros, en la historia de Argentina hemos perdido valores con eso. Cuando era el tiempo de la revolución, cuentan los historiadores, y venían estos ejércitos que los mandaban desde Buenos Aires, se burlaban de la gente del norte, se burlaban de sus procesiones, de sus misas, y así perdimos muchas cosas. No así nuestros próceres, Belgrano, San Martín. O sea, la religión es constitutiva, y no me cierro en la religión cristiana católica, que profeso, sino la religión que los seres humanos, como diría el Dalai Lama, la que te hace mejor como persona. Eso no podemos perder en esta posmodernidad, porque si no nos queda un mundo caótico, un mundo sin una referencia religiosa, y termina siendo la ley de la selva, la ley del más fuerte.